Bien, sigamos entonces. ¿Qué hemos quedado? Habíamos dicho que esta parte de acá era realimentación y esta parte de acá quedaba en esto de acá. Ya lo coloqué, ¿no? Ya dibujé la parte de abajo del diagrama de bloque. Que nos queda, ¿no? Esta parte de este diagrama en rojo es esto de acá y este diagrama en rojo es esto de acá, ¿no? Fíjense que aquí tenemos otra vez una realimentación, ¿no ves? Aquí, esta parte de acá. Tenemos otra realimentación, ¿no? ¿Cómo quedaría entonces? Quedaría nuestra entrada, nuestro punto, más y menos. Nuestra función, fíjense que estos tres acá están en serie, pues, ¿no? Podríamos colocarlo, a ver, vamos a hacerlo ahora sí. G2H2 más 1. Este es el diagrama de bloque 1. El otro era, podemos ponerlo G2 más H1 por G2, dividido entre G2. Y aquí quedaría G3, ¿no? G3. Y aquí nuestra realimentación que es H3. Entonces, ¿cómo quedaría esta parte de acá? Estos tres de acá están en serie. Entonces nuestra función G quedaría G2 sobre G2 H2 más 1 multiplicado por G2 más H1 dividido entre G2 multiplicado por G3, ¿no? ¿Qué sería esto que se da con esto de acá? Y quedaría G3 multiplicado por G2 más H1 dividido entre G2H2 más 1, ¿no? Listo. Finalmente, entonces, nuestra función de transferencia en esta parte de acá sería G3, G2 más H1 dividido entre G2H2 más 1 y todo esto dividido entre G por H, ¿no es? Entre G por H. Entre G por H. Dividido entre G2 H2 más 1. Multiplicado por la realimentación que vale H3. Si aquí está menos, aquí es más, ¿no? Listo, más 1. Entonces, haciendo un poco de matemáticas, bueno, esta parte de acá les va a quedar G3, G2 más H1 dividido entre G3 por G2 por H3 más G3 por H1 por G3 por H1 por H3 más G2H2 más 1. A ver, G2H2, G3H3, H3, G3. Está bien, correcto, se queda así. ¿Ok? Ok. Entonces, esta parte de acá se reduce a este diagrama de bloques. Perdón, claro, a ese bloque ahí. Entonces, ¿cómo finalizaría? Tendríamos la entrada, perdón, al revés, la entrada, tenemos el bloque, el punto suma, más menos, tenemos G1, todo esto de acá se reduce a esta parte de acá, entonces sería G3, sería G2 más H1 dividido entre G2, G3, H3 más G3, H1, H3 más G2, H2 más 1. Listo. Y tenemos finalmente la salida y aquí la realimentación. Listo.
Entonces nuestra G va a ser esta parte de acá, ¿no es? O sea, G va a ser igual a G1 multiplicado por esta parte de acá, por G3, por G2 más H1, dividido entre G2, G3, H3, G3, más 1, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría acá? Nuestro diagrama de bloques quedaría R, nuestro punto suma, más menos, nuestra G, que es toda esta parte de acá, nuestra G, y aquí nuestra salida, ¿no? Y aquí quedaría de esta manera, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo quedaría finalmente nuestra función? Quedaría la salida sobre la entrada igual a ¿qué? A G dividido entre, si aquí es menos, sería G más 1, les dije, ¿no es? Porque aquí es como que tenga H igual a 1, como que tenga la realimentación igual a 1. Entonces, aquí sencillamente sería G más 1, ¿no? Finalmente, entonces, ¿cómo quedaría esta parte de acá? Quedaría C sobre RS, sería G1, G3, G2 más H1, dividido entre G2, G3, H3 más G3, H1, H3 más G2, H2 más 1. Dividido entre G1, G3, G2 más H1, dividido entre G2, G3, H3 más G3, H1, H3 más G2, H2 más 1 más 1. Entonces, haciendo un poco de matemáticas, quedaría G1, G3, G2 más H1 dividido entre G1, G3, G2 más H1, 1 multiplicado por todo lo de abajo, ¿no? Más G2, G3, H3 más G3, H1, H3 más G2, H2 más 1. Y ahí muere, ¿no? Y listo. Entonces, nuestra función quedaría C, bueno, perdón, R, ¿no? Quedaría R, nuestra función de transferencia G, y aquí la salida, ¿no? Donde G es pues todo esto de acá, pues, ¿no? Y listo, chicos, ¿no? Aquí acaba el problema, ¿ok? ¿Tiene alguna pregunta? Todo está claro. Todo clarísimo, auxiliar. Bien. Comprendo su rato. Bien, para que no se corte el tiempo, vamos a hacer uno más. Voy a borrar esta parte. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos, vamos a hacer el siguiente. X más menos más menos
G1, G1 y G4. No, perdón, no es el G3. No, acá lo tengo mejor. Ya, está bien. Aquí G1, aquí G1, aquí G1, aquí tenemos G3, aquí tenemos un punto suma, más, y aquí más, y aquí la salida. Entonces, aquí tenemos H1, que va hasta acá. Aquí tenemos este de acá, que sería G2, que va hasta acá. Y aquí H2. Bien, este de acá, fíjense que es súper sencillo, ¿no? Si ya hemos aprendido los otros, entonces ya sabemos. Ya sabemos que aquí, ¿no? En esta parte de acá hay una realimentación. Como hay una realimentación, la salida sobre la entrada, bueno, pusemos otro símbolo. La salida sobre la entrada nos quedaría G1 dividido entre G1, H1 más 1, ¿no? Y en esta parte de acá es como hicimos el anterior. En esta parte de acá quedaría, ¿no? Quedaría la entrada, vamos a decir que vale U. Aquí se divide, ¿no ves? Se divide aquí, se divide acá. Y se junta en este punto, ¿no? Más y más. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que la salida va a ser igual a la suma de G3 por U más G2, ¿no? Aquí se parte G2 por U. Entonces quedaría C sobre U igual a G3 más G2, ¿no ves? Entonces, ¿cómo quedaría acá? Más, menos, ¿no? X ahí. Aquí quedaría G1 dividido entre G1, H1 más 1, ¿no? Y aquí quedaría G3 más G2. G3 más G2. ¿No? Y aquí tenemos la salida, ¿no? Y aquí la realimentación. Entonces, aquí fíjense, tenemos un producto, pues, ¿no? Porque están en serie. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría X más menos. Y aquí quedaría G1 multiplicado por G2 más G3 dividido entre G1, H1 más 1, ¿no? Y aquí la realimentación, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué hemos dicho acá? Que la salida sobre la entrada en una realimentación quedaría G1, G2 más G3 dividido entre G1, H1 más 1 dividido entre G1, G2 más G3, G1, H1 más 1 multiplicado por H2. Si aquí es menos, entonces aquí va a ser más, ¿no? Más 1.
Entonces, finalmente, la función de transferencia total del diagrama de bloques va a ser, ¿no? Si hacemos aquí un poco de matemáticas, G1, G2 más G3, dividido entre G1, H2, G2 más G3, más G1, H1 más 1, ¿no? Que es como poner XS, G, YS, ¿no? Donde G es toda esta parte de acá, ¿ok? No, esta acá está bien cortito, ¿no? O sea, si tenemos claro los conceptos que ya hemos visto en las anteriores, entonces hace bien corto, pues, ¿no? Listo, ¿ok? Bueno, y hay como, bueno, creo que hay como 5 modelos de diagrama de bloques, ¿no? Ya hemos hecho 3. Los otros 2, bueno, son modelos de exámenes, quizás si los tengan, o lo pueden ver también en la página del Mega de SAIT, ahí pueden verlo el centro interno, y ahí pueden practicarlo, ¿no? Ahí están resueltos. Entonces, eso chicos, como les digo, les voy a hacer un formulario más tarde, cuando tenga el tiempo en la noche, y le voy a pasar para que lo tengan ahí, o si no, también pueden usar el que vimos al comienzo y lo modifican, ¿no? Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Sobre el mega de Seid, ¿lo podrías enviar al grupo? Claro. Pero ahorita lo reenvío. A ver. El ingeniero, como está haciendo 2 parciales, da 2 preguntas en cada parcial. En las 2 preguntas va a preguntar diagrama de bloque o algo sorpresa será. Yo creo que iba a preguntar de diagrama de bloque, iba a poner algo de primer parcial. Quizá otra es la aplicación de Laplace, ¿no? De encontrar los polos, los ceros y encontrar la función en el tiempo. Puede ser algo así. En realidad Y siempre no, era solo un parcial, ¿no ves? Entonces lo juntaba los dos temas, así que quizás solo pregunte de diagrama de bloque o quizás sí coloque algo del primer parcial. No creo que pregunte más eso, pero no creo que le coloque dos diagramas de bloque, ¿no? Pero bueno, si le coloque igual ya practique, ¿no? Por si acaso, ya y con esto y con las ayudantías más, yo creo que le va a ir bien. y Bueno, chicos, respuesta en frecuencia. no creo que pregunte eso. No, ya le pregunté eso ahorita en el primero, ¿no? No creo que pregunte eso. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces espero que le haya muy bien. Disculpa, Auxilio, ¿el examen solo va a ser de todo el avance o solo así diagramas del bloque? No entendí al final. Mira, primera vez que tomo 2 exámenes, así que yo creo que va a preguntar más sobre diagrama de bloque, ¿no? Pero pregúntale, pues, a él, digamos. Ya, está bien. Gracias. Ok. Bien, chicos, nos vemos entonces. Bueno, Tengan muchas buena semana. gracias. Sí.